El título es Los beneficios que tiene un hijo de Dios. Cuando alguien nace fuera de la gracia de Dios. Dios nos da la existencia en la tierra para que nos arrepintamos de las malas decisiones o decisiones equivocadas que hemos tomado a través de la vida, porque todos aquí, puede ser un presidente, un gobernador, un científico de la NASA, pero esa persona se ha equivocado y muchas veces en la vida. En su trabajo, con su familia, a veces ha sido injusto en muchas actitudes o ha sido muy severo, porque como no tenemos la guía del Espíritu Santo, caminamos de una manera para nosotros aparentemente sabia. Por eso hemos visto que hijos de pastores dicen, pero ¿por qué si la mamá busca de Dios? Y el hijo tal vez tiene un resentimiento, tiene una raíz de amargura en su corazón, de actitudes de los padres. Entonces un día el padre se convirtió y fue perdonado porque todos los errores que cometió ya fueron perdonados. Pero él tuvo que pasar ese proceso, llegar al arrepentimiento para estar en la gracia de Dios. Y si el hijo se convirtió, es personal la salvación. Ni tu mamá ni tu papá te pueden heredar la salvación. Ustedes tienen que buscarla como seres humanos. Entonces, en ese tiempo que Dios nos da de vida, es imposible. Quiere decir que el arrepentimiento no es lo mismo que lamentarse, ¿verdad? No, el remordimiento es totalmente diferente del arrepentimiento. A ti te da remordimiento de haber hecho una falta. Lo hemos dicho muchas veces. La persona que toma y se gastó la quincena de su casa o el gasto de la familia o la quincena de comida, él comenzó a compartir con sus amigos. De repente ya se vio sin dinero, maltratado y tuvo remordimiento. Pero a los 15 días lo volvió a repetir. Ese no es un arrepentimiento. Le da remordimiento porque sabe que no está bien. El arrepentirse es dar un giro de 180 grados y no de 360 grados. Entonces volvés a la misma cantina. Entonces regresás a la misma cantina. Es un giro de 180 grados y dice, bueno, considerar los caminos que estoy llevando y voy a volver mis pies a los testimonios de Dios. Ese es el arrepentimiento. Por eso, ya que sacaste eso, dice, no basta con el arrepentimiento. Dable, vamos a leer un versículo porque aquí acaban de hacer la primera pregunta. Si basta con arrepentirse, no es solo el arrepentimiento. Tiene que venir la conversión. Tú tienes que convertirte en otra persona. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 19, donde dice que no basta con arrepentirse. Ahí hay dos verbos. Capítulo 3, versículo 19. Dafne dijo, ¿verdad? Sí, Dafne, por favor, licenciado. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
para vida eterna. O sea, ahí nos dice así que arrepentíos para que sea salvo. El arrepentimiento tiene que venir acompañado de la conversión. Si solo te arrepientes, tú sigues cometiendo los mismos errores. La conversión es la que te hace una nueva persona. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, Él va a comenzar a transformar tu vida. Pero si tú estás consciente que lo que has estado haciendo no te va a llevar al cielo, entonces Dios te da la oportunidad de que tú en tu corazón has abierto ese corazón. Por eso dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Y Él comienza a transformar ese deseo de la carne, los deseos, y va a comenzar a transformar tu vida. Ahora, si tú actúas de acuerdo a tu carne, sabes que estás caminando fuera de la gracia de Dios. Y al final, el camino no es el cielo. Si has dado satisfacción a tu carne, a tus deseos pecaminosos, pero dice la palabra de Dios, el tiempo pasa y sus deseos, pero tu eternidad no va a ser en el cielo. Entonces hay un tiempo para cada cosa. A los jóvenes va a haber un tiempo en que Dios les va a poner una pareja que los va a acariciar, les va a dar sus necesidades básicas y todo va a ser en el orden de Dios. Al ser humano, si su deseo es un carro, una casita, si esperamos en Dios, Él va a cubrir todas esas necesidades. Pero si yo cometo hacer infracciones por lograr alcanzar esa casa, a mentir o a estafar o a pasar encima de otras personas, esa casa la voy a conseguir, pero no está en la gracia de Dios. Él nos va a ir dando, nos va a ir facilitando. Entonces, si ya caímos en error, el diablo tiene la fea costumbre de decirte, tú ya robaste, Arturo, tú ya mentiste, tú ya fornicaste, adulteraste, mentiste, codiciaste, entonces tú no eres salvo. Y en ese renglón está este amigo ahorita, que él se siente sucio y ya se siente en el infierno. Pero Dios es tan lindo que nos da tiempo de que nos arrepintamos. Nos da un tiempo de que recapacitemos en lo que estamos haciendo. Ahora, cuando ya nosotros nos convertimos en hijos de Dios, porque ese es un gran error que la humanidad siempre ha cometido. Pues tú le hablas a un impío y te va a decir, Marian, a un compañero de clases, o a ti, o a un amigo, o a Patrick, es que todos somos hijos de Dios, vos. Un compañero de trabajo, un ingeniero, un abogado, un doctor. No, vos, todos somos hijos de Dios. Entonces Dios nos explica aquí que está la creación de Dios y el Hijo de Dios. Hasta tu maestro, como te da clases, él se cree más sabio que tú. No, Mariana, a mí no me vengas a decir eso. Yo soy hija de Dios, la directora del colegio. Entonces, sin contender, se le saca la Biblia. Dice, ¿en qué momento tú te conviertes en hijo de Dios? ¿En qué momento nos convertimos en creación de Dios? Desde que nacemos. Somos una creación de Dios. Este tema está similar a los que dicen Dios me habló. Y Dios no habla en este tiempo.
Él ha dejado su Santo Espíritu para que nos guíe y que nos hable. Por eso le dijo, el Espíritu le dijo a Felipe, anda con el de la carroza, con el eunuco. Ahí no dice Dios le dijo a Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe. Entonces cuando leemos el capítulo, si no me equivoco está en 16, 15, Celeste tal vez nos ayuda, ayúdame a buscar, donde dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, no a todo hijo, a toda criatura. Búsquenme si está en a toda criatura. Está en Marcos 16, 15, si no me equivoco. Jesús les dijo, ahí está. Tal vez nos ayuda Celeste, por favor. Y les dijo, id por todo No, el camino Marcos y 16, predicad 15. el evangelio a toda criatura. Por favor, nuevamente, Celeste. Y les dijo, id por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. Estas no son hijos de Dios todavía. En ese momento, las personas, Jesús no los considera sus hijos. Les digo porque esto se lo van a hacer a ustedes, jóvenes. Y les van a decir, todos somos hijos de Dios. Cuando ustedes hablen con algún amigo, algún compañero de trabajo, algún sobrino o tu mamá, tu papá, que ha puesto su confianza de la salvación de su alma en una religión, van a querer contender y lo primero que les van a decir, todos somos hijos de Dios. Jesús no explica eso. Jesús explica en qué momento nos convertimos en hijos de Dios. Adelante. Bienvenidos. Bienvenida, doña Beatriz. Bienvenida. Que Dios le bendiga. Estamos estudiando un título que es los beneficios de los hijos de Dios. Entonces ustedes están aprendiendo a hacer luz ante los demás. Y este es uno de los obstáculos que van a encontrar en una oficina, así como el licenciado, por ejemplo, en tribunales. Si él quiere explicarle la palabra a un juez o a un magistrado, va a encontrar muchos obstáculos. No, si nosotros todos somos hijos de Dios y comienzan con una sabiduría humana. Pero dice, acaba de leer Celeste, vayan y le predican el evangelio a toda criatura. No son hijos. ¿En qué momento te conviertes en hijo? Ya lo vemos en Juan 1:12. Dice, tú predicas, tú siembras la semilla. Cuando la persona hace la oración de fe, ese es un bautismo en espíritu. Aparte es el bautismo en agua. Cuando el espíritu entra en el corazón del ser humano porque tú le predicaste a tu primo, a tu mamá, en ese momento aquella persona ya no es más una criatura, es más un hijo de Dios. Lo vas a leer, Marian, en Juan 1:12. Primero, van entendiendo el tema. ¿Qué leyó Celeste? Vayan y prediquen a toda criatura. ¿En qué momento te vas a convertir en hijo?
Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dijo, mas a todos los que recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dijo, por, Les dio potestad. les dio potestad de ser hijos de Dios. En ese momento, Dios ha utilizado y te ha dado el privilegio de que alguien se convierta en hijo. Como estudiamos 3 semanas acerca del pueblo de Dios, y tuvimos que explicar 3 semanas para que el corazón del ser humano no se envanezca, diga, yo soy judío y soy israelita. De ninguna manera. Espiritualmente te conviertes en un pueblo de Dios en Israel, pero no en carne, espiritualmente. Cuando tú naciste, porque fuiste renacido. Leímos la semana pasada y antepasada que hay judíos que no son judíos y hay gentiles, porque nosotros siempre, como gentiles, somos gentiles. Y Él nos injertó, aprendimos en el capítulo 11 que hemos sido injertados por misericordia. Entonces Él viene y dice, este es mi pueblo. Ahí dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya nos convertimos en hijos de Dios, todos. Pero no geográficamente, sino que espiritualmente hemos renacido. Licenciada, usted nos va a ayudar con vamos a irnos a Primera de Pedro. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestra hermanita, ella ¿cuántos años tiene? ¿Y cuántos años puede haber ido a una iglesia? En el momento que ella hizo la oración de fe y recibió a Cristo en su corazón, ella tiene todos los beneficios del pueblo de Israel. Ya fue escogida por Dios. La ciudadanía de ella ya está en el cielo. Por la palabra de Dios, que dice Filipenses 3:20. Tu ciudadanía ya no es guatemalteca, tu ciudadanía está en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, licenciada. Primera de Pedro 23, o segunda de Pedro 2:23. Siendo renacidos, 1:23. 1:23. Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En ese momento, tú te conviertes en un judío espiritualmente. Ahora, este había sido un motivo de conflicto, porque a veces, como no se explicaba bien la palabra, había una confusión. Ahora el licenciado nos va a ayudar con el libro de Gálatas, capítulo 3, 28 y 29. Permítame, licenciado. Sí, 28 y 29. Ya no hay diferencia entre el judío, entre el palestino, entre el de Jordania, entre el de Guatemala. Ya todos son pueblo de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois Cristo, ciertamente ni la linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos. Y cuando los fariseos le dijeron, nosotros somos judíos, nuestro padre es Abraham. Perdón, Sí. no sería judía, sino israelita. Las judías son la religión, nosotros no las respetamos. Ese es el conflicto en romanos, ¿verdad? Ajá. Así es. Exacto. Así es. Eso es. Así es. O sea, nosotros Ajá. místicamente, es como cuando le expliqué a un joven, tú eres la esposa de Cristo. Yo no soy la esposa de Cristo. Usted me va a confundir. Mi esposa se llama María, mi esposa se llama Claudia, por ejemplo. Pero
mística y espiritualmente somos la esposa de Jesús. Entonces aquí que nos quede claro, geográficamente nosotros nunca vamos a ser Pueblo de Dios. No, es judíos. Israel, ¿ya? No judíos, pero sí Pero, sí, no, y también judíos, aquí lo dice. no, porque Ahora no, lo vamos sí. a leer, ya que, qué bueno que eso ya se me había pasado. Pero vamos a leer, ahora vamos a leer, ya que vino una pregunta, escúchenme, vino una pregunta, y es que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Ese es el problema cuando nosotros nos tragamos la filosofía y tenemos que creerle a alguien que predica, y quien tiene que predicar es Dios. Nosotros solo somos portadores de su palabra. Y para cada duda hay una explicación. Cori, ¿nos vas a ayudar? Ahora ya que dijeron eso, nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, y ahí nos explica. No es judío por haber nacido exteriormente en Israel. Judía es doña Beatriz. Judía es el que nació, renació en Cristo. Para mí, judío, dice Dios, no es el que nació. Por eso en Apocalipsis dice, hay unos dicen que se dice ser judíos y no son judíos. Pero si yo soy judío porque nací aquí. Entonces, ¿por qué aceptaron a Abraham como judío si cuando Abraham existió ni siquiera existían los judíos? Él era de Ur de los Caldeos. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿por qué estás hablando de Abraham? Si usted ni siquiera había ni conocía a los judíos Abraham, pero él es de nuestro linaje. Entonces les dice Dios, no, ustedes en Cristo acaba de leer, linaje de Abraham son. Entonces aquí dice, no es judío por haber nacido exteriormente en Israel. Judío es el que se convierte interiormente, pero que quede claro, hay una línea muy delgada. No nos creamos territorialmente judíos. Esposos, tenemos que saber que somos esposa de Jesús espiritualmente. Ahora, Cori nos va a leer ¿qué leyó el licenciado? Romanos. Va, entonces vamos a irnos a Romanos capítulo 2, Cori, también 28 y 29. Ahí nos dice, hay quienes son judíos, pero no son judíos, aunque hayan nacido en Israel. Y alguien que nació en Villa Romana, en San José del Golfo, se convirtió en judío espiritualmente. Romanos capítulo 2, vamos a leer primero el 28, Cori. Ahí es donde nos dice, es que no es judío el que nació en Israel. Judío es el que se convirtió interiormente a Jesús. 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Cori, nos quedó muy claro. Los judíos, ellos hacían la circuncisión. ¿Tú no crees que porque te hacían la circuncisión sos judío? Para mí, judío va a ser que se circuncida el corazón, que se convirtió a Jesús espiritualmente. Entonces, ahí no hay ninguna confusión porque está escrito, para mí no es judío. El que dice, es que yo me hice la circuncisión y nací en Israel. Para mí no soy judío. Judío es el que hace la circuncisión en el corazón. Lo que pasa es que yo tengo entendido que el judío es el que practica el judaísmo. O sea, es judío, porque el judaísmo es una religión. Es una religión. Ajá, pero nosotros, pienso yo, no somos judíos porque no hacemos todos los rituales que hacen los judíos, porque guardar el sábado, como se pone eso, todo eso, son rituales del judaísmo. Eso es lo que ellos peleaban. Y si usted quiere irse a eso, se puede ir a Gálatas. Cuando tenga tiempo, léete Gálatas 2 y dice, Pablo, yo practicaba el judaísmo. Yo lo practicaba y tuve que salir de ahí para ser un judío de Cristo. Entonces, ahí es el problema. Aquí nos dice él, para mí judío es el que se convierte
interiormente. En Gálatas, ahí estamos leyendo. En 2:29 leemos claramente, es que para mí no es judío, porque dice yo hice la circuncisión. Eso es lo que dice doña Beatriz. Esas son tradiciones. Para mí el judío, el pueblo, porque dice la salvación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la salvación? Pues nosotros somos de Cristo, o no somos parte del cuerpo de Cristo. Pues somos judíos, pero si nos convertimos. ¿Se recuerda que dice en Hebreos? La salvación viene de los. ¿Quién es? Y si tú eres parte de Cristo, ¿qué eres? Tú eres parte de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero en Hebreos, cuando leemos que se eliminó el 10, capítulo del 7 al 10, si quieres leer, pero ya tendríamos que salirnos del tema, pero si quieres lo leemos, pero cortamos el tema de ahora. Ahí dice, la salvación viene de los judíos. Por eso es que él nos dice, yo voy a considerar judío al que se convierte a Jesús. Leamos, bueno, es un tema, pero nos vamos a desviar y disculpen porque hay dudas. No, para aclarar, la salvación viene de los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo vino ¿de cuál tribu? De Judá. Ellos se hablaban judíos por tradiciones. Por eso es que dijo Pablo, yo tuve que salirme de la tradición que mis padres me enseñaron para convertirme a un verdadero judío, dice él. Entonces ya Pablo no es judío, Pablo ya no era judío por carne, sino que tuvo que convertirse a Cristo. Leamos Hebreos capítulo 7, del 5 en adelante, ahí nos dice que el diezmo quedó eliminado. Él no se refiere al que practica la religión, sino al que practica la voluntad del Señor. Por eso dice que renació ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí lo van a encontrar. Léeme, por favor, alguien que me lea. Licenciado, ¿será que me ayuda a leer usted? Ahí queda eliminado el diezmo. Sí. No. Por ejemplo, sería como decimos cristianos. Ajá. Seguimos a Cristo. Pero las costumbres de los judíos quedaron atrás porque Cristo es judío y es como cristiandad el ser judío de Cristo. Y es que se dice judío ahora vamos a ver. Leamos, licenciado, Hebreos capítulo 7, versículos del 5 al 18. Ahí dice que el diezmo quedó eliminado, pero dice, la salvación vino de los judíos. ¿Y qué es la salvación para nosotros? Y si somos cuerpo de Cristo. Era judío. Y leamos, licenciado. 5 al 18, ¿verdad? Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De dónde vino Jesús? Y esto es un manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a la causa de su debilidad e ineficacia. Ahí elimina a Jesús el diezmo. Pero ¿qué dice? Jesucristo vino de la tribu ¿de dónde? Por eso dice, ¿de dónde vino la salvación? De los judíos. Porque Jesús es judío. Y si ustedes y yo somos cuerpo de Cristo, ¿en qué nos convertimos? Espiritualmente. Por eso dice en Romanos 2, no es judío para mí el que nació en Israel. Es judío ni el que practica las tradiciones. Judío es el que se convierte interiormente. Entonces, la salvación viene de los judíos. Si tú eres, o no eres parte de Cristo, entonces no eres judío. Entonces, en este caso, Cristo convirtió el judaísmo de otra manera Al cristiano. Ellos lo convirtieron en tradiciones. Nosotros tendríamos que ser judíos Espiritualmente. Ese. Espiritualmente. Lo mismo sería ser cristiano. Ser cristiano. Porque cuando tú lees Hechos capítulo 2, versículo 43, ahí no dice la vida de los mormones, la vida de los católicos, la vida de los primeros cristianos. Es como cuando dicen Jehová, Dios, o sea, es como que lo mismo, pero, o sea, En diferentes, es solo que con diferentes palabras. Entonces, Pablo dice, sí, No, cabal, ahorita que estaba diciendo donde dijo la vida de los primeros cristianos, como dice, va, porque quiera que no, Jesús nació en Judea, o sea, es judío. sí, es judío, es vino de la tribu de Judá. Entonces, todos los que se convertían a Cristo, que eran de sangre judía. Judía. Entonces ellos se llamaban, la tomaron como religión judaísmo, pero vino el Señor y como Él insertó también a nosotros que somos gentiles, entonces Él vino el Señor y dijo, ¿para qué religión? Y dijo, cristianos. Entonces, ahora viene esto. No nos creamos, Sí, no nos... que sí. Dios quita vendas, Dios quita vendas. Por ejemplo, pues se nació en ciudad y ese era el patrón original, los que seguían fielmente a Dios, pero ellos lo convirtieron en una En tradiciones, en religión. Esas no son Dios. Los judíos son los que hacen voluntad, o sea, lo que practican o nacen, se desviaron Del camino. Pues cuando un obispo me mandó a llamar y me dijo, es que te quede bien claro, nosotros somos la primera religión. Mentiras, le dije. Porque aquí en la Biblia salió la primera religión que fue el judaísmo. Y enseñándole Gálatas dice, Pablo, yo tuve que salirme del judaísmo para predicar a Cristo por la misericordia del Señor que me tomó. Y tuve que dejar las tradiciones del judaísmo para convertirme en salvo. ¿Y quién era Pablo? Entonces, nos queda bien claro. Ahora, no lo va a entender una persona que no se ha convertido. Es difícil porque dice Dios que las vendas les queda, Como cuando aunque lean, dice, y lean, les queda el mismo velo, no se descubre. Pero cuando se conviertan al Señor, tú sabes claramente que la salvación vino de los judíos. Entonces les dice él, para mí no es judío el que exteriormente nació en Israel. Y luego te dice, leyeron ustedes claramente, judío es el que se convierte, que hace la circuncisión del corazón. Entonces él dejó bien claro para que no haya confusión. Ahora, que están esos cuando ya nosotros, Puedo agregar un detalle que puso National Geographic en estos tiempos, que vuelvo y lo vuelvo a repetir, que según ellos, ¿verdad? Si Jesús naciera en estos tiempos, Jesús sería palestino, no israelita ni judío. Pero en realidad a los judíos se les llamaba Israel, o sea, vinieron de Israel. Y el pueblo de Israel salió lo que es la rama del judaísmo, los judíos. por eso él dice, para mí judío no es, mire, no, pero quiero aclarar esto, para aclarar lo que está diciendo Arturo, sí es palestino Jesús, él es palestino, porque Belén es un lugarcito chiquitito que está al lado de Asiria, de Irak, que acuérdense que Abraham nació en Irak, era de Ur de los caldeos.
y aquí está Palestina y ahí está Belén. Pero No, en ese tiempo no. En ese tiempo no. que si él naciera ahorita, O podría ser Palestina porque se cambió el nombre. No, eso fue en 1990. Eso fue en 1991, que el reinado de Inglaterra le quitó el imperio a los otomanos y él ya repartió esos lugares con otros nombres. Eso es igual que ustedes miran en Ezequiel 38, dice, Persia me va a atacar. Ya ustedes saben que Persia, ¿quién es? Irán. En 1935 se convirtió en Irán. En 1975 se convirtió en República Islámica de Irán, pero es el mismo lugar. Pero Irán queda atrás de lo que es Asiria, Egipto. Por eso que aquí está Palestina y aquí está Egipto. Este es el corredor para que salieran los palestinos. Pero Belén anteriormente era, si ustedes quieren leer eso en la Biblia, lean Lucas 2 del 4 al 7, donde dice José subió de Galilea y ya fue a empadronarse a la ciudad de David, que era Judea. Entonces, pero él vino de la descendencia de Judá. Entonces la salvación viene de los judíos. Y si tú te conviertes, eres parte del cuerpo de Cristo, espiritualmente. Sí. Ahora vienen para que no haya ninguna confusión. Volvamos a repetir 2 versículos nada más para que no se crean mucho. No, tenemos que ser humildes, porque Dios en su misericordia, Él vino y arrancó a las ramas y dijo, para mí, pueblo judío es los que se convierten. Pueblo de Israel es los que se convierten a Jesús. Pero no se crean mucho, dice, porque si yo desgajé a las ramas originales para injertarlas como un olivo silvestre conmigo, si ustedes juzgan a Israel, también los voy a cortar. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 11, por favor. Romanos, capítulo 11, versículos 21. Karen va a leer el 22. Eso es para que conservemos nuestra humildad como pueblo de Dios. Que no se enaltezca nuestro corazón por ese privilegio que Dios nos ha regalado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonó. ¿Quiénes son las ramas naturales? El pueblo de Israel. Es su pueblo amado. Ese es su pueblo amado. Entonces dice, si yo adopto a alguien de la calle y mi hijo se va para la calle y viene y comienza a hablar mal de mi hijo, no te creas. Porque así como saqué a mi hijo, lo puedo volver a meter a la casa. Y a ti te puedo sacar. Sí. Hablando terrenalmente. Sí. Entonces dice, no te creas, Arturo. Yo te he regalado el privilegio de que expliques bien. Miren los beneficios de ser hijos de Dios. Cuando tú ya te conviertes en un hijo de Dios, miren qué gran proceso. Primero vino a su pueblo de Israel. Luego vino la salvación por medio de ¿quién? De los judíos. ¿Por quién? Por Cristo. Muy bien. Amén. Por Cristo. Entonces, tú eres parte de Cristo, te dice en Romanos. Yo no considero judío al que nació allá. Judío al que se convierte interiormente y hace la circuncisión de su corazón espiritualmente. Ahí está bien claro. Para mí no es judío. Ustedes son judíos y se convierten espiritualmente. Pero no se crean. Geográficamente. De una tribu, muy bien, vienen de la tribu, pero de esa misma tribu vino la salvación. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazar. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron, entonces, ustedes me rechazan, entonces me los tomo como judíos. Para mí judío va a ser el que se convierte. Pueblo escogido, que es Israel, es el que se convierte. Ahora, vamos a ir terminando con esta pregunta que acaba de hacer. Dice Jenny, bueno, dice el ejemplo, si mi hijo se está portando mal y yo adopté a este pueblo, viendo
todo lo que ha sucedido. Entonces, ahí miren, pues la severidad dice, con mi pueblo, porque me rechazaron. Y vengo y comencé a injertar a mi rama, a los que se convirtieron. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres Israel, espiritualmente. Entonces tú te vas para el cielo. Pero él no se ha olvidado de su pueblo. Entonces, en el Salmo 83, con esto terminamos, por la desobediencia de tu hijo, como dices en el ejemplo, ¿cómo estos se portan mal? ¿Por qué no los matas? Yo los quiero matar, dicen los ismaelitas, los amonitas, los moabitas. Estos tienen que dejar de ser nación. Si vamos a leer el Salmo 83, versículo 4, los han odiado tanto que se han juntado, ahorita se recuerdan ustedes, Hezbolá, Hamas, Hutíes, en Yemen. Habían 7 guerras y no pudieron en contra de Israel. Ahora, ¿qué hizo la Organización de las Naciones Unidas? No, hombre, ya estuvo, que quede la paz. Que quede la paz. Entonces, pero aquí hay un trasfondo. Aquí hay un trasfondo. La gente se equivoca y dice, pero paz. No, no se equivoquen cuando pastores salen publicando, miren la paz. Mentiras. Este es un proceso, este no es la paz. Este es un tratado para que no sigan agrediéndose. Pero en Siria, ahora ya está gobernando un gobierno puro islámico que es pagado por Turquía. O sea que ahora Siria, parece que nosotros no escuchamos nada, pero Israel está bien preocupado, porque ahora está peor que antes. Antes, por medio de Siria, ahí pasaban las armas de Irán para el grupo Hezbollah, para Hamas. Entonces dicen, bueno, ahora este grupo paró todo eso. Ya destruyó a Hamas, destruyó a Hezbollah, ya destruyó toda la defensa que tenía en los laboratorios nucleares de Irán. Ya está destruido. Entonces dicen, ahora está vulnerable Irán. Pero lo que no sabe la humanidad, y no lo dicen en CNN, es que los que están ahorita gobernando son grandes acérrimos enemigos de Israel, porque son islámicos, pagados por Erdogan, por Turquía. Entonces esta es una mentira de paz. Esto va a continuar. Ahora lo que van a hacer es un intercambio de rehenes. Pero en la segunda etapa, ahí vamos a ver qué pasa. Porque en la segunda etapa van a querer obligar a Israel, lo mismo que en la guerra de los 6 días, a retrocederlo nuevamente. Y ellos ya no aceptan a que los terroristas sigan gobernando aquí. Israel les dijo, yo voy a aceptar, pero si ya no va a gobernar el grupo Hamas. Escojan civiles y tenemos relaciones diplomáticas. No. Pero ellos no lo quiere Irán, Irak, todo lo que es Egipto, Asiria, Irak, Jordania y Libia, Líbano, no quieren aceptar eso porque saben que este pedacito que está aquí es el que puede atacar a Israel, está enfrente. Entonces, en la constitución de Yasser Arafat, de los palestinos, está que para que haya paz en el mundo, tiene que dejar de ser nación Israel y exterminarlos. Ayer les expliqué. ¿Por qué ustedes creen que Israel es un puntito nada más? Aquí hay 5 naciones poderosas. Atrás está China, Rusia, Estados Unidos, el Occidente, y todo el mundo va a terminar la Tercera Guerra Mundial en ese pedacito. Aquí la tenemos a ella como una anciana respetable. Vino en un vehículo. ¿Por qué? Porque de ese pedacito salió el petróleo. Ustedes miran un avión, una bicicleta, todo lo que se mueve es por el petróleo que está ahí, donde nació Abraham, en Ur de los Caldeos. Dios dejó ese tesoro y ese es el pleito del mundo entero, ese pedacito del Medio Oriente. Entonces ahí va a terminar la Tercera Guerra Mundial. Pero dice Dios, si ya te convertiste en mi hijo y todo el mundo te quiere atacar, hace un trato él y le dice, bueno, hagamos algo. Ustedes quieren que Israel deje de ser nación. Yo lo voy a destruir. Mídanme el cielo y midan los fundamentos de la tierra. Y ahí está el infierno. Miren eso y yo les voy a hacer caso. Hagamos ese trato. Yo aborrezco a Israel. Y ni siquiera ha habido quien estudie los fundamentos de la tierra.
Los rusos, lo último, lo único que han encontrado, que son los más desarrollados, alaridos, en el fondo. Entonces, cuando tú te conviertes en hijo de Dios, ahí dice, ni la muerte ni la vida te podrá separar porque eres hijo de Dios. No nos envanezcamos. Gracias a Dios, porque nos ha regalado el entendimiento de que somos salvos por su misericordia. Leamos 8:4 de Salmo 83, versículo 4, donde se reúnen para destruir a Israel y dicen que ya no sea nación. Patrick. Versículo 4. Han dicho, venid y destruyámonos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Pero si nosotros somos Israel y nos quieren destruir, y dice Dios, si tú eres templo y morada de mí, y si te quieren destruir, yo los voy a destruir a ellos. Entonces, vamos a decir, miren, por eso es lo que yo quería que entendieran. ¡Qué privilegio! Entonces viene Dios y le dice a todo el mundo, ustedes quieren que destruya a Israel, que destruya a Israel. Bueno, imagínense cómo yo destruiría a Israel porque son desobedientes conmigo. Pero son mis hijos y yo los voy a injertar nuevamente. ¿Cómo quieres que yo aborrezca a mi hija Karen, o a Jenny, o a Arturo? Que doña Beatriz venga y aborrezca a David. Podrá estar sentida con algunas actitudes, pero a la hora de irse, quiere jalar a su hijo. Entonces viene en Jeremías capítulo 31, versículo 35. Jeremías 31. Dice, bueno, ustedes no quieren que sea nación Israel, quieren que la destruya. Yo soy el que puse, dice, las estrellas. Yo soy el que da la luz de la luna, la luz del sol. Si ustedes pueden medir todo eso, entonces yo voy a aborrecer a mis hijos. 31, versículo 35. 36, Jeremías 31 y 35. Por favor, Kevin. Solo un versículo, 31 y 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luz y de las estrellas para luz de la noche. Para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, doña Beatriz, continuemos con los otros dos versículos. No, 31. Él leyó el 35, usted leyó el 36 y 37. Si faltaren estos medios delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel pasará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Tu hijo. Tú quieres que odie a mi hijo, porque anda tomando, anda fumando, anda haciendo esto. Tú quieres que lo odie. Medime los cielos. Yo te voy a decir que en mi corazón lo voy a aborrecer. Y va a dejar de ser nación. ¿Qué filisteo, qué amonita, qué ismaelita va a poder medir los cielos? Es algo imposible. Entonces no vengas con que yo voy a aborrecer a mi hijo. Yo lo amo. ¿Por qué razón? Porque dice, ni la muerte ni la vida, porque ya es israelita. Ya está en mí. Yo soy cuerpo, yo soy la cabeza de la iglesia y él es parte de mi cuerpo. Vámonos y terminemos con Romanos capítulo 8, Daphne, con esto terminamos. Capítulo 8, versículos 38 y 39. Nadie nos va a separar de Dios si nos convertimos y permanecemos. Tenemos que perseverar hasta el final. 8, 38 y 39. Como le dijo, hay que odiar a Israel, que deje de ser nación, aborrezcámoslos. Y Dios le dijo, mírame los fundamentos de la tierra, yo lo voy a aborrecer. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar si ya somos hijos de Él? Ni Irán, ni Irak, ni Rusia, nadie. Y si te mueres, ¿qué dice? Ni la muerte, porque ya estás en mí. Ni la vida, porque dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir. O sea, ni la muerte ni la vida. Démosle gracias a Dios que ya somos hijos de Dios. Ya no somos parte de su pueblo. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, doña Beatriz, por el estudio de esta mañana. Por favor, que estamos en este lugar recibiendo la enseñanza de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas bendiciendo, que sigas abriendo nuestro entendimiento, que pongas en nuestro corazón el anhelo y el deseo de conocerte más. Y la única manera de conocerte más es a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, de todas sus familias, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.